En Bali no hay que dejar que la fiesta te gane, decirle que sí a todo, a los excesos, porque tus decisiones podrían llevarte a la cárcel de por vida, incluso arrastrarte a la pena de muerte. Vaya dato muy perturbador. Bali es uno de los destinos más sonados, turísticos y aspiracionales de la actualidad. Se dice que es muy barato, paradisiaco, un lugar que tienes que sí o sí tachar de tu lista. Pero ¿es esto verdad? Llevo varios días viajando por aquí y les he armado un resumen que considero muy útil. Hablaremos de lo bueno y de lo malo, consejitos para que no sean estafados, acciones que podrían parecer muy inocentes pero podrían llevarlos incluso a la cárcel. Vamos a darle. Primer punto, ¿para qué tipo de viajeros es Bali? Pues yo diría, y esta es mi opinión personal, que Bali es un lugar muy cool para vacacionar, pero no está tan chido si quieres una aventura verdadera. La mayoría de los sitios que uno visita están repletos de turistas, filas larguísimas por doquier y resulta muy complicado realmente interactuar con los locales. Existe una evidente división entre lo que es el Bali para turistas y el Bali verdadero. Y a ver, obviamente, todo esto que me está rodeando está construido 100% con fines turísticos. Un porcentaje importante de la población balinesa vive del turismo. No por nada el aeropuerto mueve más de 400 vuelos todos los días. Circulan más de 20 millones de pasajeros cada año. Entonces sí, si estás buscando una aventura auténtica para conocer sobre las costumbres reales de Indonesia, una travesía en la que exista un intercambio cultural, Bali sinceramente no es el lugar. Segundo punto, las distancias, transportes y climas. Bali es grandísimo, de verdad enorme. Antes de venir yo pensé que iba a ser un pueblito pequeñín, ¿no? Llegas a todos lados caminando. Vaya que estaba muy equivocado, esto es masivo y tiene de muchos tipos de climas. Playas que están simplemente divinas, en partes carreteras y calles modernas, buena infraestructura, montañas donde incluso se pone fría la situación. Sí, tráiganse una chamarrita, yo pensé que nada más la armaba con un traje de baño, unas chanclas. No, se pone fría la cosa en ciertas partes y llega a haber demasiado tráfico. A ver, Bali tiene más de 4 millones de habitantes. Entonces sí, para llegar a ciertos puntos, ciertas atracciones, te haces una hora y media en coche. Y por esto mismo se recomienda mucho moverse en moto. Las motos están por doquier y es un transporte muy económico y muy eficiente. Pero sí, en general, por si alguien tenía la misma idea que yo de que Bali es un pueblín, la verdad no, es bastante masivo. Punto número 3, ¿realmente es tan barato como dicen? Sinceramente sí, al menos para la mayoría de los turistas y comparando con otros destinos alrededor del mundo, los precios aquí están muy accesibles. Consigues hoteles bastante buenos desde, qué sé yo, 30, 40 dólares la noche, hoteles de lujo en 100 dólares, una comida estándar con bebidas para dos no excederá los 30, aunque la verdad, si comparamos con los precios de otras partes de Indonesia, acá incluso está cara la cosa. En otras ciudades del país que hemos visitado, wow, sí hemos quedado pero impactados. Comes bien sin exagerar por 3 dólares. Salir de noche, el precio del internet para tu teléfono sale muy bien, aunque como consejito hay de repente algunas estafitas en centros de turistas cuando te venden la SIM para tu teléfono y les puedo recomendar que usen chances si quieren Holafly. Holafly es un servicio brutal que por cierto está patrocinando este video, gracias Holafly. Para Indonesia, por ejemplo, ofrecen paquetes ilimitados a muy buen precio. Yo lo he estado usando, jala buenísimo. Lo he usado hasta para mandar mis carpetas de videos hasta México al equipo de edición a muy buen precio. Tenemos código de descuento Luisito Comunica, link abajo en la descripción en caso de que les interese, y también hay para muchísimos destinos alrededor del mundo, no nada más para acá. Entonces sí, Holafly, gracias por patrocinar el video, está recomendado. Y bueno, sí, para pasar al siguiente punto, sí están bastante bien los precios. Relacionado al tema de precios y dinero, siempre carga contigo efectivo. En Bali muchos sitios van a aceptar tarjetas bancarias, pero te cobran comisión adicional. En general es mucho más conveniente el efectivo y en el resto del país ni se diga. El resto del país usar tarjeta es más complicado. Entonces sí, el cash es el rey. Siempre ten unos billetitos en tu bolsa. Punto número 4, prohibiciones y cosas que hay que evitar para que no nos metan a la cárcel o mucho peor, y es
esto no hay que tomárselo a la ligera. Y es que muchas personas vienen a Bali con la intención de fiestear, de divertirse. Y eso está muy bien, está excelente, pero por lo que más quieras, no aceptes drogas, no compres drogas en la calle, porque los castigos podrían ser muy severamente graves. En muchas partes del mundo, por ejemplo, está muy normalizada y legalizada la marihuana. Aquí en el territorio de Indonesia, la marihuana entra en el mismo grupo de drogas que la cocaína, heroína, metanfetaminas, y la simple posesión de cualquiera de estas drogas te puede llevar años a la cárcel. Y si por ahí hayan la manera de acusarte de traficar, ya te la superpelaste, cadena perpetua, incluso pena de muerte. Y esto no es exageración. Indonesia es bien conocido por haber encarcelado de por vida a turistas, por haberles dado la pena de muerte. Sí, no, aquí no aplica eso de que es que soy turista, no sabía, Nel. Hay noticias bien sonadas de turistas australianos, por ejemplo, que los han matado ante los ojos de la ley por esto. Busquen ustedes en internet, en foros, y se van a encontrar con decenas y decenas de historias de turistas que la han pasado muy mal por esto. Entonces, por mucho que les gane la fiesta, que les estén ofreciendo lo que sea en la calle, mejor digan que no, porque las consecuencias pueden ser sumamente graves y nadie los va a salvar. El país incluso los va a usar de ejemplo, así de miren lo que hacemos con la gente que consume, que tiene estupefacientes, no se arriesguen, que no vale la pena. Y por último, algunas precauciones útiles que podemos tener en mente para evitar ser estafados o correr riesgos en general. La primerita, y esta es muy obvia, evita el famoso belly Bali, que es básicamente que te dé diarrea. Trata de no comer mucho en la calle, cosas crudas, pues mejor Nel. Es muy común que pase, ¿ok? Que la gente se enferme, entonces mejor estar seguros. Otra que les puedo dar, si están buscando de repente aventurarse al lado como más real de Bali, a los mercados. Hemos ido a un par y la verdad están cool. La gente suele ser muy cálida, tampoco es muy difícil comunicarse. Mucha gente habla inglés, al menos en un nivel mínimo, pero es fácil comunicarse. Pero sí notas en ciertos residentes que existe un resentimiento hacia los turistas, obviamente porque está pasando un proceso de gentrificación similar al que pasa en muchas partes del mundo, muchas ciudades sumamente turísticas. Entonces sí que existen locales un poquito enojados con esto y van a ser groseros, incluso agresivos con los turistas. Para evitar esto, apréndete una o dos palabritas en el idioma local para más o menos alivianar la situación. Y si alguien es grosero contigo, pues no te lo tomes personal, simplemente es lo que es. Y para evitar ciertas estafitas por ahí que pueden sucederle a los turistas, diría que los más comunes son las típicas de los taxistas, como en todo el mundo. Las casas de cambio también, es muy común que te estafen en las famosas casas de cambio, que están meramente diseñadas para turistas, cambios injustos, tarifas ocultas, muy a las vivas con eso. Y la más importante, que aquí en Bali la he notado mucho, las famosas agencias de viajes que te venden tours y a la mera hora te llevan nada más a tiendas de artesanías. Que si vamos acá por el souvenir, la joyería de acá es muy típica. Este tipo de artesanías que hacen los locales solamente sucede aquí. Acabas pagando un tour en el que tú creíste que te iban a llevar al monumento, al templo, a la montaña, y realmente te acabaron llevando nada más a gastar dinero, a comprar artesanías. ¿Por qué? Porque las agencias y los guías reciben un porcentaje, una comisión por cada inocente turista al que llevan. Eso es bien común en todas las ciudades turísticas y Bali no es la excepción. Si estas están por doquier, entonces muy a las vivas. Pues ahí lo tienen, algunos consejos y observaciones para Bali, un destino que es sinceramente hermoso. Entiendo por completo toda la atención que está recibiendo, desde sus volcanes, montañas, hasta sus playas paradisíacas. Esperemos que todo este flujo turístico esté beneficiando a los locales y que eventualmente no se les salga de control la operación y los acabe afectando. Algo que les gustaría agregar, los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, no olviden suscribirse al canal y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.